Nada impediría a un hombre escribir a menos que ese hombre se lo impida a sí mismo. Si un hombre desea verdaderamente escribir, lo hará. El rechazo y el ridículo no harán más que fortalecerle, y cuanto más tiempo se le reprima, más fuerte se hará, como una masa de agua que se acumula contra una presa. No hay derrota posible en la escritura. Hará que rían los dedos de tus pies mientras duermes, te hará dar zancadas de tigre, te encenderá los ojos y te pondrá cara a cara con la muerte. Morirás como un luchador, serás honrado en el infierno. La suerte de la palabra, ve con ella, envíala. Sé el payaso en la oscuridad. Es divertido, es divertido. Otra línea más. Buenas, mi nombre es Martín Ojeda y estoy acá para llevar adelante este podcast sobre literatura denominado Crisol Literario. Este es el primer episodio. Soy un fanático de la literatura, escritor, devenido en escritor. Y bueno, nada, para el primer episodio tenemos la visita de un grande de la literatura norteamericana, el último poeta maldito, Charles Bukowski. Pero antes de entrar en el tema, te voy a presentar a Jorge Palafox, desde San Luis Potosí, México. Dos ciudades antagónicas se unen para llevar adelante este podcast. Bueno, Jorge, presentate y decinos qué tenés en mente para arrancar con este podcast denominado Crisol Literario, amigo. Hola Martín, muchas gracias por la presentación e invitación a este Crisol, un lugar de convergencia de ideas, de antagonismos, de simpatías, de anécdotas, de charla amena, de café casi, en la que vamos a hablar, a conversar, a discutir y a poner en los oídos de toda la gente que nos quiere escuchar un escritor, una idea, un concepto, un género para el disfrute de todos ustedes y de nosotros también, por cierto, porque esto antes que nada es un ejercicio completamente hedónico, un ejercicio del placer. Excelente, Jorge querido, podés llamarme Moro si querés, como para que todo el mundo conozca cuál es mi apodo, mi seudónimo. Yo me presenté como Martín Ojeda, pero con Moro también está muy bien, porque por estos lares, por estos lugares, me conocen más por Moro Ojeda. Bueno, arrancamos hablando de Charles Bukowski, nacido él en Andernach, Alemania, en 1920. Tuvo una infancia muy corta y una vivencia muy corta en Alemania. Luego se mudó por temas económicos a Estados Unidos, más bien a Los Ángeles, California, donde atravesó toda su complicadísima existencia como un niño, ¿no? De padre estadounidense y madre alemana. Como contaba, ellos vivían en Alemania y tuvieron que mudarse a Estados Unidos por temas económicos, siendo el pequeño Charles Bukowski muy niño, ¿no? Bueno, él, como decíamos, atravesó una infancia muy dura, con mucha violencia de parte de su padre y una madre que permitía que eso suceda. Bueno, eso lo marcó a fuego en el resto de su vida, ¿no? Fue un tipo muy descreído de todo, muy sincero en sus palabras, hasta crudo, diría yo. Y bueno, esto devino en una forma de ser, en un carácter muy duro, ¿no? Charles Bukowski no es, si bien todos vemos esas imágenes, amigo Jorge querido, que vemos en imágenes a un Charles Bukowski viejo, ya un poco barbudo, un poco calvo,
y que tiene un aspecto de hombre más bien bonachón, pero en realidad era un tipo bastante duro. Su forma de ser era muy hosco, era el tipo. Él empezó a escribir de joven, después después de publicar un par de relatos suyos, decide que no era lo suyo por el momento, no era la escritura. eh, Consigue trabajos muy mal pagos y muy poco convencionales en ese momento. Entonces se retira por el lapso de 10 años de la escritura, ¿no? En los cuales se dedica a su fanatismo por la escritura, por leer, y también su otro fanatismo, su adicción, el alcohol. Jorge, ¿qué tenés para contarnos de Charles Bukowski joven, o qué tenés para decirnos de lo que estudiaste sobre su existencia? Gracias, Moro. Y bueno, como este podcast también propone ser siempre la honestidad ante todo, bueno, debo de confesar que Bukowski no es uno de mis escritores favoritos, o sea, no es el que yo lea o conozca al 100% toda su vida y obra. Me gustan muchas cosas, reconozco que es un grande de los grandes escritores, y sí, como bien dices y apuntas, es uno de los últimos escritores o poetas malditos, aunque básicamente él es novelista y cuentista y guionista. De hecho, hablando en su faceta cinematográfica, yo tuve mi primer acercamiento con Bukowski gracias a la película Barfly de 1989. Película que se le conoció como Mariposas de la Noche o El Borracho, como aquí se conoció en México, y que refleja en buena medida ese Bukowski que le rinde tributo y homenaje a esa vida dura, agreste, difícil, pero sobre todo esa vida hasta cierto punto bohemia de un alcohólico, y de un alcohólico con talento, porque Bukowski, así como bien dices, de su fascinación por la mujer, tiene una fascinación por el alcohol y por toda la vida de un alcohólico, pero la diferencia es que él tiene ese genio, esa chispa que pocas personas pueden presumir de tener. O sea, todos nos hemos tomado una birra, nos hemos puesto alguna borrachera, pero no todos tenemos el talento para después crear obras con tanta seguridad y con tanta, ¿cómo decirlo de una manera adecuada? Con una precisión y una fidelidad hacia varios ejemplos de la cultura norteamericana, como él lo hizo. Realmente eso para mí tiene un mérito que no cualquiera puede presumir. Sí, es tal cual lo que decís. Un tipo que tuvo las agallas de dedicarse 100% su vida al alcohol, a las letras, a las mujeres, y retratarlo de esta manera, ¿no? Es excelente, la verdad, lo que exponés, y estoy muy de acuerdo. ¿Qué tan corajudo o qué tanto coraje supo tener también como para cuando vino esta señora, la editora, que le ofreció escribir su primer libro? ¿Qué tan corajudo hay que ser para decir, y lúcido hay que estar también, tan lúcido como para decir, este no es el momento, como lo dijo él, ¿no? Cuando esta editora lo buscó y lo tentó como para editar su primer libro, el tipo dijo, no, pará, todavía no es el momento. Eso me parece algo muy, muy serio de su parte, de la persona consigo misma, ¿no? Más allá de Charles Bukowski ser lo que eran, un personaje muy, hasta incluso violento y alcohólico, bueno, todos los atributos que tiene, ¿no? Que tuvo en su vida. El tipo tuvo el coraje de decirle que no a su primera editora. Después, con el tiempo, cuando ya se empezó a ser famoso, antes de serlo ya tenía sus buenos escritos, y esto derivó en un libro que se llamaba Escritos de un viejo indecente, publicado en 1969 por su amigo y editor John Martin,
Esto fue el libro que lo catapultó a la fama, pero antes estos escritos son relatos. Este libro se basa en relatos que él publicaba en un diario de Los Ángeles. De ahí viene Escritos de un viejo indecente, ¿no? Después él hace mucha alusión a su trabajo que tuvo dentro de tantos en su libro El Cartero, ¿no? El Cartero dice, en realidad se llamaba Cartero, de 1971, que él obviamente hace alusión a su trabajo como cartero, ¿no? Que estaba ahí entre la nada y la gloria, y bueno, supo desempeñarse como cartero. Bueno, para mí también es un tipo que tiene muchas cosas, muchos defectos que es muy humano para mí, es un tipo muy humano. Y bueno, hablando de sinceridad, yo también sí, soy muy fanático de él. Es el tipo que me abrió, es el escritor que me abrió paso a otros tipos de escritura de esa misma índole. Y le estoy muy agradecido, por eso el primer episodio de este podcast se lo dedicamos a él. Más allá de que vos, Jorge querido, no sea tu escritor favorito, el mío sí lo es, y bueno, estamos para eso, ¿no? Para charlar de estos temas. Lo loco es que Charles Bukowski nunca quiso ser lo que fue. Él siempre estuvo al margen de todo, ¿no? Al margen de la fama, al margen del dinero, al margen de la gran vida, teniendo toda su gran vida, ¿no? Él, ya siendo famoso, vivía en un barrio paquete de Los Ángeles, y sin embargo él vestía como un tipo que todavía vivía dentro de los cubos de basura, como en algún momento relató en sus escritos, ¿no? O que dormía en los bancos de una plaza, o que, no sé, lo encontraba peleando por ahí en algún bar. Él tenía esa vida todavía. ¿Cómo es que él supo mantener ese estatus, su rol en la vida, siendo un tipo que ya era famoso? O sea, eso es rescatable también, parece, Jorge. Moro, acabas de dar un buen punto de análisis y de discusión. ¿Por qué una persona que tiene fama, dinero, conocimiento público, reconocimiento público también, decide seguir con esa vida, vamos a decirlo, decadente? Porque finalmente se toma en cuenta que la vida de este poeta, como la de muchos otros escritores contemporáneos, o incluso haciendo el salto al pasado, como los simbolistas franceses, o incluso algunos decadentistas ya latinoamericanos en el siglo XX, cómo su vida gira en torno a esta depauperización, en este caso del personaje público. O sea, en lugar de ser el tipo que va a todas las reuniones, que sale en las firmas de libros, en las conferencias, en las ferias de libros, etcétera, etcétera, o con la farándula, porque finalmente tomemos en cuenta que está en Los Ángeles y no hay ciudad que esté más rodeada de farándula, hablando para los 60, 70, que Los Ángeles. Tenemos por un lado Hollywood, y después en los 70, 80 toda una industria musical en cuanto al rock, por ejemplo, muy desarrollada. Entonces es una ciudad constantemente en movimiento cultural, sobre todo en cultural, hablando de arte más popular, hablando del cine, alguna de la música. Y él decide abstraerse de todo eso. Considero yo que es un gesto congruente de él con su vida y con su obra, porque finalmente no olvidemos que Charles, aparte de que sabíamos quién es su nombre, él prefería ser llamado por su alter ego, Henry Chinaski. Digo, tomando en cuenta, regresando un poco a la referencia de la película Barfly, donde el personaje Henry Chinaski va a ser el eje central de la película, y en varios de sus textos, Henry Chinaski, que será este alter ego, será quien ocupe básicamente la mayor parte de sus tramas, y será una de las formas en las que él prefiere ser llamado. Y esta vida en la que trata de reflejar cierto estilo de vida norteamericano, o sea, trata de ser crítico, creo que en eso es muy consciente, porque pone
un dedo o pone el énfasis en una parte del estilo de vida norteamericano que normalmente se ignora o se da por entendido, pero de manera un tanto despectiva, en que hay mucha gente en las calles, hay mucha gente sin techo, mucha gente que vive libre, aunque atada por el parte del alcoholismo, pero libre en el sentido de que no tiene otra responsabilidad más. Y Charles o Henry, tomando en cuenta que así le gustaba que le dijeran, eh, trata de llevar eso y ser congruente con eso todo el tiempo, a pesar de la fama, a pesar de la cantidad de libros vendidos, de la popularidad que tiene. Él prefiere ponerse borracho en una cantina de mala muerte, vestir como un vagabundo, literal, y tener comportamientos que no condicen la figura que tiene o que tendría que tener una celebridad en una ciudad llena de celebridades, porque también hay que decirlo, insisto, Los Ángeles, a diferencia de otras ciudades en el mundo, si bien no tiene el glamour de París o de Nueva York, sí tiene ese aspecto farandulesco que en este caso hace un choque con la idea de Bukowski de ser bucólico, de ser bohemio, de ser contemplativo y sobre todo mostrar esa otra parte de la cultura norteamericana que normalmente cuando se muestra es para denigrar, y yo creo que él no necesariamente está haciendo eso para denigrar, sino para mostrar algo más, y porque él lo tiene como también una forma de vida. Insistimos también, como bien dices, él no es un hombre perfecto, tiene muchos defectos, tiene muchos problemas. Uno de ellos será su constante actitud producto del alcoholismo, sus enfermedades y los conflictos que tendrá por las constantes peleas a las que se va a tener que enfrentar con personas que probablemente nunca en su vida habrán sabido que pelearon o se dieron a las piñas, a los golpes con uno de los grandes escritores norteamericanos del siglo XX. Eso deja mucho que pensar y pone de manifiesto la impronta, la necesidad de ver que la figura del escritor no necesariamente tiene que ser la figura de alguien que tiene que estar en un pedestal encumbrado, adornado por un montón de seguidores que lo van a endiosar. Realmente él nos entrega a un ser más humano, más terrenal, más de piel, como dijeran por ahí en algunos lados. Me parece muy buena muy bueno tu punto de vista. Ahora, viendo la personalidad de él, ¿no? ¿Qué contraste más evidente o elocuente que hay en su personalidad, ¿no? Un tipo alcohólico que se lo ve muchas veces violento, muchas veces sarcástico, muchas veces irónico. ¿Qué contraste con ese hombre también tan sensible que puede llegar a ser como para notar la decadencia de una sociedad, en este caso norteamericana, que lo rodeaba, ¿no? De su entorno. La decadencia bien exhibida de una manera tan exquisita para el lector, ¿no? Por eso tuvo tanta llegada, me parece, Charles Bukowski en el mundo de la literatura. ¿Vos coincidís con esto? ¿Es un buen contraste o es un contraste evidente? Algo que tiene que ver con la parte de las luces y las sombras de una persona. ¿Cómo puede llegar a ser una persona que todos ven como un alcohólico en una calle tirado en un cubo de basura durmiendo, en un banco de plaza durmiendo, que pueda llegar a ver con tanta perfección, tan meticulosamente lo que son las decadencias de la humanidad y de la forma de vivir, de la idiosincrasia de su entorno? Claro que sí, Moro. De hecho, hiciste que me acordara de una frase de la película Barfly, en la que Mickey Rourke, el que protagoniza a Henry Chinaski, el alter ego de Bukowski, dice claramente, y buscando la cita tuve que ponerme a repasar la película, que ya tiene tiempo que la vi, y recuerda más o menos así, que dice que cualquiera puede ser un no borracho, se requiere de un talento especial para ser un borracho, se necesita resistencia. La resistencia es más importante que la verdad. Y cierro la cita
considerando que aquí nos pone de manifiesto cómo el tema de ser borracho, de lo decadente que puede llegar a ser, en realidad tiene cierto valor, tiene cierta importancia. A diferencia de lo que el resto o la gran mayoría hace y puede hacer, y digamos sería lo normal. Creo que Bukowski pone énfasis constantemente en algo distinto, en algo diferente. Por eso suscribo lo que dices, de que tiene una constante crítica mordaz o ácida hacia la sociedad norteamericana. Y esa sociedad en parte pues viene siendo una sociedad un tanto decadente o con ciertos complejos que destaca constantemente. Por ejemplo, me acordaba de su segunda novela, esta Factotum, me parece, de 1975, donde Henry Chinaski pues, es un tipo alcohólico y desempleado que obviamente está circulando, deambulando en calles, en los bajos fondos de Los Ángeles, y que bueno, y están buscando un trabajo que no se interponga entre sus ocupaciones, entre sus cosas. Obviamente el tema del alcohol es importante, pero también el tema de querer buscar que lo publiquen y lo rechacen especialmente del lugar donde quisiera ser publicado. Creo que ahí viene esas ambigüedades que marca, porque por un lado, si recordamos en Barfly una adinerada editora se propone publicarlo, y en la otra, en Factotum, que después que es una novela anterior, que la novela es mucho anterior que la película, él es rechazado de manera sistemática por la editorial que él respeta y que él admira, o sea, admira por los trabajos que se publican ahí, y que bueno, él quisiera ver realizado ese primer amor de su vida, que es la escritura. Entonces, cómo eso lo va llevando, lo va conduciendo a seguir en esa vida de desempleado, de alcohólico y literal de vagabundo, que me parece que va retratando ciertas aristas, ciertas caras, o más bien la otra cara de la moneda de la sociedad norteamericana de su época. En este caso creo que en la novela retrata la década de los 40, y en la película pues, son los 80. ¿Qué más tienes que contarnos para seguir revisitando la carrera literaria del buen Hank o Henry? Bueno, amigo, para discrepar un poco acá en la conversación que estamos teniendo, bueno, un dato, Charles Bukowski, además de ser un gran novelista, ensayista y cuentista, era un gran poeta también. Sus poemas rozaban el relato, digamos, rozaba el relato, pero terminaban por ser poemas, ¿no? Que hay infinidad de libros de poemas sobre Bukowski, algo así como 27 editados en su nombre, y después tenemos novelas, tenemos algo de 6 novelas que son Cartero, Factotum, que recién nombrabas, Mujeres, La senda del perdedor, Hollywood, Pulp, y bueno, cuentos y ensayos, hay escritos de un viejo indecente, Erecciones, eyaculaciones, exhibiciones, La máquina de follar, Se busca una mujer. Me encanta Se busca una mujer porque comienza con un relato sobre un tipo que deja un aviso en una camioneta, creo que deja en la ventanilla de una camioneta, se busca una mujer, y bueno, una mujer va, lo lee, y bueno, ahí empieza la trama de este relato, ¿no? Música de Cañerías, y bueno, el ensayo o los diarios de sus últimos días, editado creo post-mortem, que se denomina El capitán salió a comer y los marineros tomaron el barco, ¿no? Donde él cuenta el día a día de sus últimos momentos en esta vida, antes de fallecer en 1994, ¿no? Cuenta todo, y ya es un tipo
famoso, ya está rodeado de otro entorno, digamos, ya está con Linda, casado, y ya es otra su vida, ya se acerca mucho a actores, a cantantes reconocidos mundialmente, como Bono de YouTube es uno, Sean Penn, el actor, también fueron muy amigos, o Mickey Rourke, como lo nombraste en la película Barfly, que acá se la nombra como Mosca de Bar. Bueno, comentando sobre el libro, el capitán salió a comer y los marineros tomaron el barco. Bueno, cuenta sus últimos días, sus últimos años de vida. A él ahí se lo ve ya muy más allá del bien y el mal. Se lo ve un hombre hecho y derecho, con sus cosas, con sus visiones aún de los Estados Unidos o de la humanidad, porque es algo muy universal su literatura. Uno por ahí puede decir, le hace una crítica a Estados Unidos, pero si uno ve los comportamientos, incluso del mismo, de las personas que lo rodean, son comportamientos universales los que él plasma en las letras, ¿no? No creo que cambie mucho el comportamiento que él pueda tener en un bar en un bar de Estados Unidos que él tuvo, o con un bar de Argentina, o un bar de México, como estamos hablando en estos casos, amigos, que estamos nosotros. Me parece que de ahí viene lo universal de él, que también se puede sentir identificado con sus letras, tanto un argentino como un estadounidense, como un, no sé, alemán, un español. Él fue, si bien fue rechazado por grandes editoriales, como contás vos, terminó siendo post-mortem editado por, no sé si será la mejor editorial, pero sí que es una gran editorial, que es Anagrama, que recluta a los mejores escritores de todo el mundo. De ahí vienen todas sus obras ya reeditadas, pero los derechos ya los tiene Anagrama, una editorial de Barcelona, España, que se dedica a eso mismo que contaba, a reclutar los mejores escritores de todo el mundo. Me parece que es un tipo muy, muy interesante para tratar. Ha tenido una vida de perros desde niño, pero bueno, después la vida lo recompensó con esta fama de gran escritor. Y bueno, el tipo, si bien lo era, pero nunca, a tal punto no se la creyó, que en un momento él acá en el capitán salió a comer y los marineros tomaron el barco. En uno de los relatos cuenta que él va saliendo del hipódromo, porque era muy amante de toda la vida, fue amante de los caballos, era burrero, como se le dice acá en Argentina. Iba al hipódromo, apostaba, y una vez iba saliendo del hipódromo y alguien se le acerca y le dice: ¿usted es Hank Chinaski? Y él le responde: no, no soy. Bueno, ¿qué impresiones te dejó si has leído libros de Charles Bukowski? Porque bueno, le contamos al oyente, esto es un ida y vuelta entre Jorge y mi persona, y vamos eligiendo de a un escritor por episodio. Este es el primer episodio y bueno, me tomé el atrevimiento de elegir a Charles Bukowski, que ya Jorge explicó que no es tanto de su gusto, pero sí se ha topado con algún que otro libro del gran Charles Bukowski, ¿no? Bueno, antes que otra cosa, muchas gracias por terminarnos de repasar este apartado bibliográfico del gran Charles Bukowski. Sí, yo, la verdad, como dije al principio, desconocía mucho que tuviera una faceta de poeta. Realmente, yo conocí por primera vez a Bukowski por Barfly, por la película. Después, en mi faceta de estudiante de licenciatura, por amigos, por conocidos que sí lo habían leído, tuve dos acercamientos medio accidentados, porque bueno, cuando no le estás dando mucha bola a algo que no te interesa mucho, como que lo dejas pasar y no le prestas mucha atención.
Ya había visto Barfly antes y me había gustado. No sabía bien que era de Bukowski hasta después, cuando platicando en una charla con compañeros en la facultad, salió el nombre y salió la película. Y yo dije, esa ya la vi, está muy buena. Y ya fue cuando me dijeron que era de Charles Bukowski, que bueno, que Charles Bukowski estuvo muy involucrado en el desarrollo de la película y que tiene algunos tintes entre autobiográficos y, y bueno, y otras cositas más que me animaron, me incentivaron a regresar a esos textos que anteriormente esos compañeros de la facultad me habían sugerido leer. Obviamente entre esos textos estaban El cartero, Factotum, que mencioné hace rato, Hollywood, que es donde retrata mucho esa vida y ese proceso creativo en el que Bukowski se enfrenta ante el mundo hollywoodense, el mundo del celuloide, y pues las diferencias y discrepancias que puede haber entre un mundo pues muy glamuroso, pero también muy complejo y pesado, y la de un tipo que, como Charles, que es medio desenfadado y, como dijiste también al principio, con apariencia bonachona, pero también con cierta dureza e ironía que a veces puede ser un tanto chocante con todos los tipos y arquetipos que suele haber en el mundo del cine, y sobre todo el mundo del cine de Hollywood, que es uno muy, muy, muy especial. Después de eso, obviamente, el Factotum y Hollywood se me basan en unos textos muy buenos e impresionantes. De hecho, haber leído Factotum hizo que entendiera más por qué, en Barfly el personaje de Henry Chinaski es así. Es realmente Factotum es como tiene un vaso comunicante un tanto ligero o cercano, en el que puedes ver al mismo personaje en situaciones muy similares, solo que en caso de Factotum los rechazan, y en Barfly no es que los rechacen, es que él está tan embebido en su situación que se complica y no puede llevar a buen término esa relación entre su vida alcohólica y desempleada y decadente frente a su vida como escritor, que realmente, al menos en Factotum, tiene un peso muy importante porque es como un amor para él, es como el amor de su vida, cosa que en Barfly, aunque sí se nota también, pero como que la otra parte, la parte del día a día, de la vida diaria, tiene un peso mayúsculo. Excelente, Jorge, querido. Bueno, Charles Bukowski, tomalo o dejalo. ¿Lo dejamos descansar, Jorge, querido? Era un tipo que vino de la nada y llegó a la gloria, aunque él nunca quiso estar ahí, ¿eh? Lo pusimos nosotros los lectores. Era muy crítico incluso de sus colegas, de sus contemporáneos y de los del pasado. Era un tipo que amaba la música clásica, amaba a los gatos y le gustaba mucho el alcohol, las mujeres, y le gustaba mucho ir al hipódromo. Ahí lo dejamos a Charles Bukowski, amigo Jorge querido. Así cerramos este primer episodio. Te mando un fuerte abrazo, te dejo un espacio para que te despidas. Y bueno, me despido yo antes. Les habló Martín Ojeda, más conocido como Moro. Te mando un fuerte abrazo, Jorge, y aquí tu despedida y cerramos. Moro querido, un lujo y un placer haber compartido estos primeros minutos contigo, y esperemos que toda la audiencia esté dispuesta a seguir compartiendo no solamente estos minutos, sino los siguientes, donde tendremos otro escritor, otra corriente y nuevas ideas y debates en este crisol literario. Que tengan un excelente día, tarde o noche, y nos estamos escuchando próximamente. Chau, chau.